Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Pues hoy vamos a platicar un poco de qué podemos esperar de este 2025 en muchas de las áreas de la administración pública. Así es que nuestros invitados están listos para hacer ese análisis acerca de lo que se nos viene. Nuestros invitados esta noche, el licenciado Francisco Quesada del CIEN, y también tenemos al licenciado Omar Barrios, analista independiente. A ambos muchas gracias por estar acá con nosotros para platicar acerca de esto. Bueno, en términos generales, ¿qué se nos viene en 2025? Bueno, se nos viene una complicación de la administración pública precisamente porque tenemos aprobado un presupuesto que carece de elementos de planificación adecuados para que se pueda estabilizar el funcionamiento del Estado. Y esa debilidad en el presupuesto va a ocasionar otros problemas consecutivamente en la no ejecución, en la no transparencia en el gasto público, desde el punto de vista administrativo. Y el hecho de que el gobierno no puede ejecutar adecuadamente un presupuesto de más del 38% comparado con los presupuestos anteriores, va a causar graves problemas. Ya nos lo ha demostrado en este año recién pasado de que no tienen esa capacidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de colaborar con el gobierno, tratar de orientarlo a través de la crítica, de la opinión, y que realmente puedan conducir el país adecuadamente. Esa ejecución presupuestaria débil que vamos a ver, se va a ver afectada, ya lo estamos viendo con los precios que se incrementaron a partir del 1 de enero de este año. Entonces, esa inestabilidad económica va a golpear mucho al guatemalteco. ¿Cómo vamos a salir adelante de eso? Dependiendo realmente de cómo el guatemalteco pueda modular su economía, pueda tener oportunidades de trabajo. Hoy en la mañana estaba con un cliente precisamente analizando, él me pide que llegue para analizar los impactos que tiene el salario mínimo en su planilla. Estamos hablando de una empresa de 300 trabajadores. La conclusión era bien sencilla. Un quetzal que te cambie cualquier servicio, combustible, mantenimiento, un quetzal tiene siempre un efecto. O sea, el mundo de los negocios es un mundo de números, es un mundo matemático. Y para que los empresarios y para que los trabajadores y para que el sector hasta informal pueda funcionar, necesita que ese dinero circule de forma adecuada. Presupuesto débil, incremento de la canasta básica, pues no nos va a venir muy bien. Pero el guatemalteco es muy valiente y muy fuerte para enfrentar esos tipos de situaciones, solo que hay que hacer bien los números. Creo que el guatemalteco tiene que aprender a hacer bien sus números para cuidar su economía. Cuando vemos esto, 2025, pues obviamente no se puede desligar que la última noticia fue lo del salario mínimo, por lo menos la que causó muchísimo comentario el año recién pasado. El impacto pues está en la nómina, pero es que el impacto viene en esa parte de la nómina, pero viene también retrotrayéndose al pasado, porque esto va a variar, pasivos laborales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve eso? Pues es un tema grave porque realmente un salario mínimo, y que estábamos hablando de que había una inflación controlada y que un salario sea decretado arriba del tema inflacionario, eso ya es un llamado de lo antitécnico que fue la medida. El salario mínimo, digamos, de las maneras intrusivas que tiene el Estado de entrar en la esfera particular, esa es una muy peculiar. El Estado puede manejar el tema público, el área pública y con eso frenar la economía, pero cuando se va directamente a afectar la planilla de las empresas, esa es una manera intrusiva de entrar. Entonces, las empresas, al final de cuentas, sus reservas que tienen de pasivo, sus reservas de pago que tienen la planilla en general, sufre una desproporción grande. Las empresas grandes, por lo general en Guatemala, y que son vistas como las empresas depredadoras por estas ideologías, por lo general están arriba del salario mínimo, pero aquellas empresas que están en el margen, esas son las que tienen que tomar la decisión de suprimir una plaza. Y pues estas personas que dejan de trabajar, que salen porque el salario mínimo, la pequeña o mediana empresa no pudo aguantarlo, son personas que van a las filas del desempleo y por mucho tiempo, y además empiezan a pujar en otras empresas porque saben que esta persona está desesperada a aceptar cualquier salario, y eso hace que aquellas personas que están asalariadas no piensen en un aumento porque saben que hay una fila de personas dispuestas a aceptar su cargo por menos. Claro. Cuando vemos toda esta situación que puede pues
salir de todo el tema del salario, no deja uno de pensar lo que eso va a causar también en la administración pública. De inmediato, cuando se sube el presupuesto, lo primero que empezó fueron la danza de los bonos, etcétera, de los pactos colectivos. Y eso es otra cosa que no se quiere ver, porque inmediatamente vinieron los aumentos. Supimos del de finanzas, pero no supimos de los demás. ¿Cómo se ve todo esto de los pactos colectivos en el Estado? Bueno, aquí viene a incrementar el famoso tema que siempre hemos discutido. De ese presupuesto, realmente cuánto va a ser gasto de funcionamiento y cuándo va a ser gasto de inversión. Entiéndase, para las personas que no están muy involucradas en la administración pública, funcionamiento, el poder pagar los salarios, esos incrementos que se negociaron a espaldas de la propia población, que es la que paga esos salarios de la administración pública, electricidad, agua de estos edificios estatales. Inversión, cuando te construyen proyectos de obra que van a hacer que pueda funcionar mejor el comercio, la economía, los servicios públicos. Entonces este es un presupuesto desbalanceado, no vamos a ver una inversión. Pasamos un año 2024 sin un solo kilómetro, hasta exagero, 1 kilómetro. 100 metros de carretera nueva, debidamente asfaltada, no tuvimos. Pero sí tenemos incremento en el salario de la administración pública, recordando que el promedio de funcionarios públicos ronda los 400,000 ciudadanos que ingresan a la administración pública y que no todos alcanzaron ese famoso incremento. Entonces, si tú cotejas el salario mínimo que declaró el presidente para el sector privado, como bien decía Francisco, que es una intromisión directa hacia la economía del sector privado, y ves el plan anual de salarios de la administración pública, notas que el conocimiento en materia económica es una de las grandes debilidades de la actual administración. Más ese tipo de incrementos para tratar de justificar la ejecución presupuestaria y poder decir llegamos al 90% de ejecución presupuestaria, pero realmente fue gastarse el dinero del presupuesto 2024 en incrementos en bonos salariales para poder justificar un número. Pero cuando tú dices el 90% de ejecución y volteas a ver qué tiene nuevo Guatemala a prosperar, no encuentras un metro cuadrado de construcción que realmente pueda representar algo de inversión para esto. Entonces esa complicación tendrá que trabajar duro el gobierno para poderla subsanar, para poderle justificar por qué pasé de pagarle a un diputado 29,000 a pagarle 65,000, por qué pasé a pagar bonos de 5,000, 8,000 en los ministerios y el resultado dónde está, porque si yo te voy a pagar más es porque el resultado se está viendo, ni siquiera es ahora te pago más para que lo hagas bien, no, tienes que hacerlo bien para que puedan justificar un salario público, pero no esté equitativo en el servicio público y sí lo están dañando hacia el sector privado. Vemos esta situación que se da con los pactos colectivos. Ustedes han hecho estudios muy importantes acerca de todas las cargas que implican esos pactos colectivos. Creció con el presupuesto, creció el déficit al 3.1. ¿Cómo queda Guatemala para el siguiente año, para este año? Pues como Omar estaba contando, el sector público pues viene con los aumentos, viene con los bonos, viene con los pactos colectivos y cada vez se va separando más del promedio salarial que hay en el sector privado, que el promedio salarial es el que da el mercado. Es la retribución que una persona da produciendo. En el sector público esa retribución es muy difícil medirla y cuando estamos en gobiernos que no se miden por resultados, entonces es al buen ojo del político fijar los salarios. Y el político sabía que habían limitaciones y que sabía que podía haber excesos, por eso en la Constitución se estableció que a igual trabajo, igual remuneración, y por eso se establece que también va a haber una ley de servicio civil donde se va a uniformar los temas. Sin embargo, la excepción pudo más que la regla y entonces se fijan al buen ojo, como digo, del sentido político. No hay una compensación entre lo que se da, entre el aumento de productividad contra lo que se recibe y lo que tenemos, que es un privilegio trabajar en el Estado porque están muy por encima de los demás salarios y van al aumento. Solo veamos cuánto va a aguantar el Estado, solo miremos lo que pasó con la demanda de los trabajadores del Congreso, esa demanda de dónde se va a pagar. Y esas y muchas otras demandas de reinstalaciones, esos aumentos, el aumento en finanzas, el aumento que se da en los pactos colectivos,
colectivos, etcétera. ¿Cómo se va a soportar eso? Pues a corto plazo, es simple y sencillamente no vamos a ver carreteras, no vamos a ver hospitales, no vamos a ver escuelas, no vamos a ver mejoría. O sea que al final de cuentas el Estado está tomando recursos de todo para sostenerse a ellos mismos, pero ya no retribuye con ningún servicio. El sector privado interpuso algunas acciones de inconstitucionalidad en contra de lo aprobado en el presupuesto. Cosas que van muy focalizadas, por ejemplo, las normas aquellas que pues si no se gastan el dinero en las áreas de los consejos de desarrollo, pues entonces ese queda almacenado para el siguiente periodo, cosas que abiertamente parecieran reñir con la ley. ¿Qué chance de prosperar tienen ese tipo de inconstitucionalidades? Bueno, cuando el Congreso de la República aprueba el presupuesto de la República y el presidente lo sanciona, pero no entró en vigencia, había una mejor herramienta realmente en contra de esas ilegalidades del presupuesto que todos lo conocemos como la acción de amparo. Si se recuerdan, el presupuesto aprobado en noviembre de 2023, que iba a ejecutarse en 2024, por un error de 2 partidas presupuestarias, la Corte de Constitucionalidad, constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, lo suspendió. Y entonces, constitucionalmente, seguimos con el presupuesto del año anterior. Este presupuesto tiene tantos errores, ¿ya?, que yo presumo que no quisieron accionar en amparo para no interrumpir el presupuesto, para no enojar al presidente o al partido más vinculado con el presidente, y mejor reservaron las acciones ya cuando entró en vigencia. Entonces la inconstitucionalidad no va a detener el presupuesto completo. Lo que va a hacer es que determinadas normas, que los que están accionando en contra de esas normas presuntamente inconstitucionales, algunas notoriamente, como lo que señalabas, no está diseñado el presupuesto para que lo que te di este año ahí que te quede, como no me dijiste para qué era, es que es inconcebible que no tengan ni siquiera en qué se lo van a gastar, sino que solo te dé el monto. Eso no existe. En la administración pública, por favor, en la audiencia de Estado de la Nación, tienen que tener presente que primero se planifica, se determina qué se va a hacer y de ahí se asigna el monto. No como lo están haciendo ellos, que están asignando el monto y miren en qué se lo van a gastar, y si no les alcanza el año, ahí quédenselo para el año siguiente. Eso ya es una gran falla hacia los principios que están establecidos a partir del artículo 237 constitucional, que bien lo señalaba en un momento Francisco, está incumpliendo prudencia, legalidad del gasto. Entonces, ese tipo de fallas, definitivamente la Corte lo va a analizar. Hay suficiente jurisprudencia para que pueda suspender, pero específicamente esas normas, las que están cuestionando. Va a ser muy difícil que la Corte acepte una inconstitucionalidad de carácter general de forma, que en ese caso sí, todo el decreto quedaría suspendido. ¿Por qué va a ser muy difícil? Bueno, todos sabemos que hay ciertos actores que tienen algún grado de influencia para que pueda funcionar ese presupuesto. Además, parte de la plata para la Corte. También. Y ese incremento pues es significativo. Pero ¿por qué es tan importante? Porque sin ánimo de profundizar mucho la respuesta, recuérdense que esto nació mal, porque este presupuesto lo presentan unos diputados en el Congreso. Y desde ahí ya tienes un vicio de forma, porque el presupuesto lo presenta el organismo ejecutivo, no como pasó. No sé si los que accionaron utilizaron esa regla constitucional, porque no hemos podido ver los memoriales, no se han hecho públicos en redes, han salido algunos extractos, pero tiene tantos vicios que efectivamente la Corte va a tener que considerarlos. Viendo esta situación, 148.000 millones más unos 3.000 que quedan ahí flotando, parte de esas cosas que uno no sabe para la cartera de comunicaciones. Y entrando en eso, la cartera de comunicaciones, está en serios problemas. Muchos guatemaltecos de los que salieron de vacaciones en estos últimos días, algunos que salieron al extranjero se dieron cuenta y fotografiaron las gradas eléctricas del aeropuerto que todavía no funcionan. Y luego, muchos de los que se fueron al puerto, que son muchísimos, también fotografiaron y quedó constancia de todos los arriates y todo esto sin ningún tipo de mantenimiento, la maleza enorme, etcétera, etcétera. La maquinaria en el kilómetro 44 estacionada. Así las cosas que podemos esperar de la cartera de comunicaciones cuando es vital estar hablando de carreteras en este momento.
Pues yo lamentablemente creo que muy poco podemos esperar. Yo sí esperaría de que el presupuesto, la Corte de Constitucionalidad sí tome en cuenta las impugnaciones que hay. De hecho, el CEDECON, Centro para la Defensa de la Constitución, presentamos ayer una inconstitucionalidad general basada en el porcentaje constitucional que determinadas instituciones tienen, como la Universidad de San Carlos, el Deporte, la Escuela Nacional de Agricultura, las municipalidades, y que no fue proporcional a lo establecido en los ingresos que se calcularon del Estado. Esto lo hicimos como un ejercicio para probar la ilegalidad que fue redactada, pero ¿qué va a pasar? La Corte de Constitucionalidad numéricamente va a ver que esto no cuadra. O sea que hay una violación constitucional. Y en el momento que no cuadre, la Corte no puede suspender ese artículo porque significaría que no tuvieran presupuesto la universidad, etcétera. Entonces es una inconstitucionalidad general porque tuvieran que suspender todo el decreto. Entonces sí creemos que es la vía para suspender todo el decreto y con esto la Corte sí tuviera una herramienta de que recobrara vigencia el anterior presupuesto. Por eso buscamos esa generalidad, pero creo que la Corte no creo que se anime a suspender un artículo y establecer que para mientras va a regir algo, sí, como parcial, ha pasado, sí, como ha pasado a veces muy fantasiosamente que lo hacen, pero sí creemos que los números mandan y el punto de derecho está clarísimo. Entonces la Corte, cuando tenga ese dilema, creo que no va a poder encontrar otra salida que como digo, suspender todo el decreto. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestros invitados. Desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias, la información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Este miércoles en A Cada Quien Su Santo. Te pido que mi hermano Sammy ya no se amargue. Pues desde que el doctor le prohibió pelear, estás en humor. ¿Y para qué te cuento? Si pudiera volver a pelear, te aseguro que en menos de un año volvería a ser el campeón de mi división. En esta casa ya no creemos en los santos. Pero yo sí creo en ellos. Además, este es el santo en el que se encomendaba a mi papá para que lo cuidara en cada pelea. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Vamos entonces en este análisis de las expectativas para 2025. Hay una de la cual no se ha hablado mucho, y es que en el presupuesto se tenía que dejar el presupuesto para la tarifa social del INDE, para la tarifa que cubre una tarifa preferencial, digámoslo así, una tarifa subsidiada, porque esa es la palabra, para una enorme cantidad de hogares guatemaltecos. Pero ese dinero no se dejó. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y qué tendrían que hacer para arreglar semejante cosita? Wow, la verdad que ese es un problema que cuando
se trató muy levemente en una reunión, despertó la alerta de muchos, porque bueno, estamos hablando de la tarifa social, de un subsidio que se entrega, es decir, el costo de la electricidad, si fueran 100 quetzales, pues ciertas familias, ciertos hogares van a pagar 60 y el Estado va a pagar 40. Por dar un ejemplo muy fácil de a qué nos referimos con la tarifa social. Mientras que los que no estamos dentro del rango de la tarifa social, pues si consumimos 100 quetzales vamos a pagar. ¿De dónde ha salido ese dinero para poder compensar esa tarifa social? Ha sido asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Pero la discusión que tuvo gobierno y que fue pública en las redes es que quieren que sea el Instituto Nacional de Electrificación, el INDE, que tiene determinados fondos por ser una entidad que genera ese tipo de ingresos, quien cubra el subsidio. Quien absorba el subsidio y que diga el INDE, bueno, aparte que yo soy generador y que soy determinada parte de autoridad en este tema de la generación eléctrica, pues también voy a cubrir el subsidio. Si eso tendría que haber quedado en un decreto del Congreso de la República. No es de derecho que automáticamente el INDE va a absorber de sus cuentas, porque el INDE también, al ser una entidad autónoma, tiene un presupuesto que tener aprobado y que tiene que sujetarse también a los cánones presupuestarios. A ese guardadito del INDE tenía un destino. Tiene un destino y el objetivo de ese destino es poder generar otras inversiones, puntas hidroeléctricas, otra forma de alcanzar aquellos lugares en los que Guatemala todavía no tiene servicio eléctrico. Todavía hay muchas regiones. El costo va a ser que muchas personas que están esperando su energía eléctrica no la van a tener. No la van a tener si el INDE cede y absorbe el tema de la tarifa social, ese porcentaje, porque va a tener que usar lo que era para inversión, de nuevo, para gasto. Y ese no es el destino del INDE. El destino del INDE es que pueda invertir. Ahora, ¿cómo corregirlo? Pues el Congreso tendría que venir a hacer una ampliación presupuestaria del Congreso de la República en el decreto que ya está aprobado para poder determinar esa partida presupuestaria. Acuérdense que si va a subir el techo de presupuesto, se necesita ese decreto. Transferencias no se van a poder hacer por la naturaleza. Eso se soluciona. Van a pagar la electricidad normal. Van a llegarle a muchísimos guatemaltecos con el valor real. Correcto. Tienen que tener presente que es muy larga la explicación, lo voy a hacer lo más conducente, es que uno es el que genera la electricidad, otro es el que la transporta y otro es el que la distribuye. Y quien la distribuye son entes privados. Ellos no están obligados a asumir el costo. Entonces las personas van a recibir su recibo, su factura de consumo eléctrico sin el subsidio de la tarifa social, si no se arregla antes del 31 de enero. Pasemos a puertos. Si bien es cierto, se medio cayó el tema de los puertos en cuanto a que no se está hablando mucho de él, pero el problema persiste. El problema persiste, los barcos siguen haciendo cola, o sea, tenemos un problema ahí. ¿Qué podemos o qué va a pasar con eso para 2025? Aquí está la autoridad portuaria, me da hasta pena opinar de ese tema. Las preguntas eran al revés porque tú sos experto en electricidad. Yo le puedo ceder la palabra a Omar para que aprendamos todos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, no, breve, porque Francisco también ha analizado, y en algunas oportunidades hemos discutido con Francisco ese tema. Definitivamente no va a pasar nada, y eso es lo más letal. ¿Por qué? No puedes hacer ningún cambio dentro de las instalaciones portuarias, porque el caso de Puerto Quetzal tiene su ley orgánica, la empresa portuaria Quetzal. El caso de Santo Tomás de Castilla tiene su ley orgánica, la empresa Santo Tomás de Castilla. Ahí está ya regulada la importancia de los planes maestros. O sea, no puede llegar una persona y decir, voy a construir aquí un muelle nuevo, voy a poner aquí, no. Tiene que haber un respaldo técnico que ya se estudió por expertos nacionales e internacionales, que se diseñó, que se aprobó por junta directiva, que se trasladó a presupuesto, pero como los puertos de Guatemala no están correctamente administrados, ha sucedido que aunque también tengan fondos en los bancos, no lo pueden gastar y ejecutar porque de los intereses que reciben de esos cientos de millones de quetzales que tienen en los bancos, logran ajustar para el funcionamiento portuario. Santo Tomás está en números rojos. Ya Santo Tomás no puede invertir 1 millón de quetzales siquiera de lo que tiene ahí. Tendría que venir el Estado a dotarles. Pero aunque el Estado les quiera dar dinero, todavía no existan planes maestros debidamente aprobados. Son instrumentos, imagínenselo como un plano gigantesco de lo que se tiene que cambiar en el sistema.
Para ponérselo fácil a la gente, los barcos van a seguir haciendo cola. Van a seguir haciendo cola, los tiempos van a irse incrementando, el fondeo que está ahorita ¿Se va a agravar la situación? No. A ver, Aduanas ha intentado mejorar mucho el servicio público del control aduanero, pero toda vez la estructura administrativa con las autoridades que hay no tengan esas herramientas adecuadas, lo que vamos a tener más congestión. Y como la economía creció en estos años anteriores, entonces creció el volumen de carga que viene y no estamos listos para atenderla. Y no lo van a resolver ni este año, ni el otro año, ni el siguiente año, porque las soluciones en materia portuaria no son en 6 meses, son planes que se diseñan casi que 5 años antes para empezarlos a ejecutar. Lo que pasa es que no reaccionamos a tiempo. ¿Ya? Primero nos preocupamos por garantizar la seguridad y la protección portuaria, que era un requisito de nuestro principal socio comercial, y ahora era el momento para pasar ya a la parte comercial de competitividad. Pero este gobierno se congeló con esa gran oportunidad desde el año pasado. Pero que yo sepa que tienen un correcto plan, no lo tienen. Y aunque lo tuvieran, no lo vamos a ver de inmediato. ¿Qué podemos decir de la Administración de Justicia? Eso no corresponde estrictamente al Ejecutivo, pero pues es algo que le pesa y muchísimo a los guatemaltecos. Pues la Administración de Justicia, en tema de mediciones, esta nueva administración está recibiendo con una mora muy alta. Quiere decir que la capacidad de respuesta de la administración es muy baja. Tenemos... O sea, mora muy alta, para explicarlo a la gente, es que hay muchos procesos que no se han resuelto y se están acumulando. Exactamente. Procesos de toda naturaleza, desde procesos civiles, laborales, penales, etcétera. Lo que está viendo es que los tribunales no están evacuando en tiempo toda la demanda que hay de justicia. Entonces toda persona que llega a la justicia no precisamente en un plano tranquilo, sino llega desesperada, la crisis que ya tiene se le agrava en el sentido de que tarda 5 o 10 años que sea resuelto su situación. Y eso desde el punto de vista económico es gravísimo, porque la persona no recibe lo que estaba esperando, no logra poner al día una obligación, etcétera. Entonces, lo que va pasando es que el sistema de justicia está haciendo que el costo de transacción que hay, o sea que la dinamización de la economía, el que fluctúe, que la economía progrese, que la economía se desarrolle, lo que tiene cuando tiene una justicia que si caen las cosas o un reclamo ahí se paraliza todo. Entonces al final de cuentas eso es un factor que no dinamiza la economía sumado a otros más. Entonces, esta gran injusticia que hay, porque alguien que llega con una expectativa de que se le va a hacer justicia, pero se le hace en 10 años, si es que se le hace, porque en 10 años ya la respuesta que le dé muchas veces los tribunales ya no la quiere saber, porque ya la pérdida ya la tuvo que absorber, en el camino tuvo costos legales o temas más dramáticos como el tema de las pensiones, como el tema penal, etcétera, son una verdadera tragedia para muchas personas. O sea que esto es cruzar los dedos de nunca caer en la Administración de Justicia, como cruzar los dedos de no caer en un hospital nacional, que la misma suerte vamos a correr, o cualquier otro servicio público. Entonces, como digo, pues esta renovación que hubo de Cortes, que no fue renovación, sino que prácticamente se renovaron muchos de los cargos que están ahí, pues los mismos van a enfrentar la misma variable, una mora enorme, o sea, una lentitud en la justicia muy grande, en crecimiento anual. Quiere decir que al menos en el 100 que hemos monitoreado eso año con año, el tema del organismo judicial va aumentando la mora, quiere decir que va aumentando la ineficiencia, más se tardan. No hay una medida para resolverlo, no la ha habido, ni siquiera hay una medida para buscar reformas, al menos a la ley, porque tenemos una ley eminentemente formal que es parte del retardo que hay en la Administración de Justicia, pero no ha habido esos intentos. Entonces, en esa materia, esperemos pues que haya luz, que haya algunos cambios, que haya por lo menos la digitalización, que hayan algunos aspectos que vayan a traer un poquito de oxígeno al tema, pero si no, todo esto va a repercutir en la economía. Cuando vemos esto, a ver,
hoy por hoy la Constitución dice una persona que es detenida tiene que ser llevada ante juez y el juez oírlo y resolver su situación. Obviamente se están dando estas famosas audiencias para esperar o escucharlo, etcétera, que ya eso contravenía la Constitución. O sea, lo que estamos hablando, por lo menos en el derecho penal, es que ese margen para ser escuchado en primera declaración va a crecer. Como están apuntando las cosas, sí. Ese margen, alguien va a estar detenido, no va a tener esperanza de que se le revise su medida, los días van a ir pasando y estar detenido en Guatemala no es precisamente privado de libertad, es poner en juego la vida. Las personas que tienen la suerte de estar en Mariscal Zavala porque tienen el recurso, que es muy caro, porque ahí hay una economía. Y ya ni tanta suerte, ¿verdad? Porque mataron a uno con arma de fuego adentro. Claro, que ahí hay de todo esto, es una ciudad, una economía, es una dinámica ahí adentro, es todo un mercado ahí adentro, donde lo que mandan son los recursos. La autoridad y el gobierno ha preferido ver para otro lado porque saben que no tienen la posibilidad de poner orden ahí, ese es un orden espontáneo que se ha puesto ahí, pero como digo, teniendo privilegio y teniendo recursos. Pero los que están detenidos en otros centros son verdaderamente un lugar donde están en una situación precaria, su vida corre riesgo minuto a minuto. Entonces una persona, como digo, no está privada de su libertad, está privada de lo más sagrado de la vida. Son personas que están sufriendo a diario, son personas que hacen colapsar a su núcleo familiar porque le tienen que tratar de proveer todo porque ahí no les dan nada. O sea que prácticamente alguien detenido genera un impacto a todo alrededor de su sociedad enorme, porque el costo lo tienen que pagar todo. No solo esa persona dejó de producir, sino que hace que los demás no produzcan. Pone en colapso a familias enteras. Es una verdadera tragedia. Ya se estaba visibilizando y creo que hay que volverlo a visibilizar, pero es un tema que sí hay que entrar, los centros de detención. Es un tema urgente, un tema que no ha crecido, un tema que ha sido totalmente marginal y como digo, solo se visibilizó lo de Mariscal Zavala por lo que ahí sucedió. ¿Cómo no había sucedido antes? No sé. O sea, porque ahí era válido entrar cualquier cosa. Ahí hay construcciones, ahí hay cafeterías, ahí hay oficinas, ahí hay absolutamente todo. Pero el Estado sabe que no puede cerrar ese chorro porque después cómo sobreviven o cómo él garantiza que estas personas sigan sobreviviendo. Los procesos sucesorios eran famosos porque primero se morían los que iban a recibir la herencia. Los herederos. ¿Qué va a pasar con ese tipo de procesos que siempre han sido un dolor de cabeza y de muchísimos años? Bueno, tengo una respuesta por supuesto para eso, pero quería concluir algo con lo de los puertos. Voy a parecer en diferido la respuesta, pero es que lo discutí con un amigo que apoya mucho al gobierno y me decía, pero ¿por qué criticas al gobierno? No, es que mira, pues le voy a poner un ejemplo bien fácil con el tema portuario. En el momento que el presidente Bernardo Arévalo señala en una entrevista que le pide a una militar estadounidense que le analice la situación del puerto, lo que quiere decir es que él tomó posesión sin saber ni siquiera qué tenía que arreglar. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo ahí. Pues algo así está el tema con el tema de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que sucede? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen dos funciones, la función jurisdiccional y la función administrativa, que es algo que hemos platicado contigo que urge arreglar. Entonces, todos los trámites que tienen que ver con procesos de jurisdicción voluntaria, como vienen siendo este tipo de procesos, es un trabajo que tiene que hacer la Procuraduría General de la Nación, coordinado precisamente con la Administración de Justicia y con los notarios, porque tienen una vía notarial, precisamente los sucesores intestados. Pero cuando tú ves a un presidente y a un procurador atacando mediáticamente a la Administración de Justicia, señalando a los magistrados de corruptos y todo, no me quiero imaginar cómo pueden ser esas mesas de discusión para querer arreglar un tema que debe arreglarse con el principio de coordinación. Entonces, mientras que siga esta estructura ideológica desfasada atacándose entre sí y entre los otros entes, no vamos a poder tener una transición
transparencia a la hora de atender a la administración pública y a la administración de justicia. Porque al final de cuentas, aunque sea muy profesional el magistrado, muy profesional el procurador, muy profesional el asesor, esa colisión que hay ahorita mediática por los temas penales, legales que está enfrentando la estructura del presidente, no van a dejar una solución. Así que, conclusión, creo que hay que empezar a pensar que el heredero del heredero va a ser el que tal vez tenga la oportunidad de verlo, porque esto va a seguir para largo, lamentablemente. Eso es la jurisdicción voluntaria. Sí. Si hay un litigio, si hay un litigio, ni el heredero del heredero del heredero. Correcto. O sea, correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos. Soy Katherine Gregg y como saben estoy a punto de vivir una etapa maravillosa, darle la bienvenida al mundo a mi segunda hija, por lo que haré una pequeña pausa. Pero no se preocupen porque Médico de Cabecera va a quedar en unas buenas manos. Soy Michelle Con y estoy muy emocionada de acompañarlos durante este tiempo y llevarles lo mejor del programa. Nos vemos muy pronto en Médico de Cabecera, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, y continuamos platicando acá con nuestros invitados en Estado de la Nación. Bueno, no deja uno de ponerse sombrío, no cabe duda, ante un panorama tan difícil que se vislumbra, pero al cual yo creo que uno de ustedes utilizó la expresión correcta. No solo el gobierno ha decidido voltear la cara para otro lado, es que también los ciudadanos hemos tenido que voltear la cara para otro lado, porque si no, no podríamos vivir. En ese sentido, el Congreso de la República. A ver, del Congreso, tal y como está, la situación está muy, muy complicada, porque ya se vio que existe una transacción económica de largo alcance allí. Y entonces se aprueba todo aquello en donde haya un beneficio, y particularmente un beneficio dirigido hacia los diputados distritales y a toda esa estructura distrital que significan los consejos de desarrollo, los alcaldes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve la labor del Congreso de esa forma? En el tema del presupuesto se vio pues cómo se adhieren los diputados, porque al final el pegamento de todo es el dinero. Algo del presupuesto interesante y que va a haber que retomar la parte originaria de la Constitución es la pregunta que no nos hemos hecho, es ¿puede el Congreso tomar el presupuesto, el proyecto de presupuesto que le mande el presidente y transformarlo? Porque el Congreso tiene la facultad de modificar, aprobar o improbar el presupuesto. Una ley la puede reformar. Ojo, en la Constitución en un lugar dice reformar leyes, en el presupuesto dice modificar. Fallos a nivel latinoamericano que tuve la oportunidad de consultar, el órgano técnico que prepara la planificación del Estado y para lo que fueron electos es el presidente de la República. El presidente de la República con eso está diciendo hacia dónde va a conducir el organismo ejecutivo y lo traslada al Congreso, y el Congreso en su facultad decide si está correctamente planteado, evidencia errores, puede suprimir algún rubro, pero jamás puede alterarlo. Y precisamente en todos estos países ha sido declarado inconstitucional la acción del Congreso de volverse dueño del presupuesto, porque el Congreso no es el organismo ejecutivo.
Esto es por un lado donde ha venido el avance del Congreso, en el sentido de que solo la formalidad que le presenta el presidente el presupuesto, después hacen lo que quieran con él. Y como la barbarie que sucedió en la ampliación del presupuesto, que ni siquiera esperaron que el presupuesto emanara del Ejecutivo, sino emanó del propio Congreso. Entonces, este tema va agravando, y por eso digo, tenemos que regresar a lo originario de la Constitución. En un sistema parlamentario, por supuesto que sí, el Parlamento decide muchas cosas porque hay un primer ministro. La política se decide en el Parlamento y el primer ministro la ejecuta. Por eso es bastante intrusivo el Parlamento, pero el presidente fue electo, el Congreso fue electo, entonces los límites que tiene que observar el Congreso respecto del presupuesto es muy, muy reducido. Y además lo que está viendo es que se están haciendo cada vez ejecutivos más paralelos, más grandes, porque desde que el Congreso puede crear entes autónomos, de que el Congreso viene y hace ejecuciones a través de determinados entes, a través de ONGs, a través de los consejos de desarrollo, lo que está haciendo es vaciando el Ejecutivo. Entonces, cayendo en una exageración que ya no es tan absurda, es, bueno, el día de mañana solo esperan la formalidad del presidente para presentar el presupuesto, le dicen muchas gracias por participar, aquí ya está el presupuesto aprobado. Ejecutivo te vamos a reducir al mínimo porque ya tenemos nuestro ejecutivo paralelo. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Nos vamos a empezar a dar cuenta en este momento, pero mucho ojo, tenemos que regresar a la Constitución porque el abuso ya está llegando a estos niveles. Bueno, y eso fue en la aprobación del presupuesto, que fue el dulce para pasar otro paquete de leyes sin importar qué. Así pasaron la ley de competencia, así pasaron las modificaciones a la ley contra el crimen organizado y muchas otras cosas. Y el mecanismo de transacción, el presupuesto o una ampliación presupuestaria anterior. Y ahí está el mecanismo de transacción. Y de madrugada y de emergencia nacional cuando no hay ninguna emergencia. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar así? Bueno, lo que sucede está que, lo explicabas en la pregunta anterior, vemos para un lado, vemos para el otro y no queremos enfrentar la situación. Los ciudadanos constitucionalmente tenemos el deber, no la obligación, el deber es más alto todavía, de defender y hacer cumplir la Constitución. Nosotros tenemos esa obligación. El presidente tiene que cumplir la Constitución y la ley, pero nosotros la tenemos que defender. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo esos errores, si no tenemos entes como que Francisco señalaba de que presenta las acciones de constitucionalidad, si no presentamos los amparos, si no nos volvemos críticos, el ente estructurado en el que se han puesto de acuerdo Congreso y Presidencia van a seguir haciendo lo que se les dé la gana y tenemos que acudir a los entes de control para que frenen eso. Pero recuerden que hay otros entes actores extranjeros que con una visa pueden intimidar a un magistrado, a un diputado. Lo vimos el 14 de enero de 2024 cuando semanas antes le habían cancelado la visa a unos diputados, pero si votan por esto se las devolvemos. Entonces, cuando vemos que los diputados y el presidente son capaces de sacrificar la soberanía por una visa, ¿qué podemos esperar de esa concertación? Más que definitivamente legislación que solo favorece estructuras como reformar una ley contra la delincuencia organizada solo para ayudar a un partido político y de volada a todos los demás partidos políticos para que no puedan ser investigados o aplicarles medidas cautelares por su participación dentro de estructuras criminales. Entonces, esto no se está saliendo de control. Ya se salió de control y la gente, como que mi percepción es que la gente que votó por el actual presidente o por la bancada oficial, como que le da vergüenza aceptar el error que cometió y prefieren voltear para otro lado y decir, no, yo no apoyé y ahí que miren qué hacen. No, equivocarse es de humanos. Lo que es cobarde es quedarse callado y no enfrentar las acciones para poderlo mejorar. Pero bueno, tu programa es a las 11 de la noche, son aproximadamente ya las 11:30. Yo no sé cómo está la audiencia escuchándonos, no van a dormir muy bien después del análisis, pero estamos siendo lo más objetivo posibles. Porque si tú me dijeras al final, ¿y qué puedes decir positivo? Mejor les digo buenas noches a la audiencia. Bueno, llegó el momento de una breve conclusión de segundos y quisiera que se refirieran. ¿Qué habrá de informe presidencial? Segundos para ello. Pues un informe muy fantasioso describiendo un país que no existe. Sí.
Yo creo que en Zacapa creo que hay un museo de cuentos, de cuentacuentos. Puede ser que el informe que el presidente lo puedan postular a los premios de los cuentos, pero para que por favor toda tu audiencia también dé un poquito de sonrisa, un poquito de humor para que realmente pues, hemos sido lo más objetivos. Yo respaldo todo lo que ha dicho Francisco y lo que has opinado y es objetivo. Pasa que la gente quiere escuchar a veces otras versiones, pero hay que decirlas con sinceridad, pero también tenemos que seguir impulsándonos como ciudadanos en ese aspecto positivo. Si alguien quiere escuchar el cuento el 14 de enero, pues pásesela bien, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bien, muchas gracias a ambos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos. Buenas noches, pásenla bien.